Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo en la carrera de una figura, pues, monumental del rap, Eminem. Vamos a usar extractos del análisis Eminem, trayectoria de un ícono del rap. La idea es desentrañar esos momentos clave, ¿no? Su ascenso, los picos de fama, las controversias que, bueno, nunca faltaron, sus luchas personales y cómo fue cambiando como artista. Estamos hablando de uno de los músicos con más ventas de la historia y para muchísima gente uno de los raperos más grandes. Rápido, fluido, súper hábil, impredecible. Y no podemos olvidarnos de la mancuerna con Dr. Dre, su mentor. Dre fue crucial, le dio una base musical potentísima que a menudo evocaba ese terror, esa paranoia de sus letras. La carrera de Eminem es un estudio de contrastes, ¿no? Éxito masivo y al mismo tiempo polémica constante. Sobre todo por esas fantasías violentas en sus letras, a veces contra su mamá o su esposa Kim. Sí, eso siempre fue un tema. Claro, pero lo mezclaba con un humor muy negro, muy absurdo, que increíblemente conectó con audiencias súper jóvenes. Vayamos al principio. Marshall Mathers nació en Missouri, pero su infancia fue, complicada, entre Missouri y Michigan. Al final, la familia se estableció en Detroit. Y ahí es donde empieza realmente la historia con el rap. A los 14 años, con un amigo, empieza a rapear. Usó nombres como Mannix, luego Eminem, que bueno, evolucionó a Eminem. Y con ese nombre se metió de lleno a las batallas de rap en Detroit. Ese ambiente tan crudo, tan competitivo, que luego vimos un poco en 8 Mile, aunque ficcionalizado, claro. Exacto. Y no fue fácil al principio, ¿eh? Como chico blanco en una escena predominantemente afroamericana, pues enfrentó rechazo. Me imagino. Debió ser duro. Sí, pero su habilidad era tan obvia, tan cañona, que poco a poco se fue ganando el respeto. Ese talento lo llevó a grupos como New Jacks, luego Soul Intent. Con ellos sacó un sencillo en el 95. Y ojo, aquí ya aparece Proof. Proof, figura clave. Fundamental en su vida y carrera. Juntos formaron D12, un colectivo de 6 miembros, un poco al estilo Wu-Tang Clan, más como una pandilla de amigos que un grupo formal de gira. Ajá. Pero mientras intentaba arrancar en la música, la vida personal se le complicaba mucho. Nació su hija Hailey con su novia Kim Scott, y eso significó la presión económica. Claro, las responsabilidades. Y menos tiempo para el rap, obviamente. A pesar de todo, en el 96 saca su primer álbum, Infinite. Tuvo algo de ruido underground, pero las críticas fueron regulares, mixtas. Y justo después de ese, tropiezo relativo, es cuando nace Slim Shady. Exactamente ahí. El famoso alter ego. Surge casi como una necesidad, una válvula de escape. Fue catalizado por una crisis personal muy fuerte. ¿Qué estaba pasando? Pues mira, una ruptura muy dura con Kim, tuvo que volver a vivir con su madre, aumentó bastante el consumo de alcohol, de drogas, incluso hubo un intento de suicidio que, por suerte, falló. Slim Shady no era solo un apodo. Era otra persona casi. Era una personalidad distinta, sí. Le permitía canalizar toda esa rabia, esa frustración, esa oscuridad que sentía. Y toda esa energía oscura la volcó en The Slim Shady EP. Ahí es donde lo escuchamos por primera vez como lo conocemos. Justo, ahí están sus sellos, esas rimas nasales, como nerviosas, y esas imágenes súper violentas, perturbadoras. Ese EP no fue solo música, fue forjar su identidad artística, nacida de todo ese caos personal. Y vaya que funcionó. Ese EP fue la chispa. Le consiguió atención y, lo más importante, un contrato con Interscope Records. Esto fue después de quedar segundo en la Rap Olympics MC Battle del 97 en Los Ángeles. Jimmy Iovine, el jefe de Interscope, vio algo ahí. Vio el potencial, claro. Y le pasó el EP nada menos que a Dr. Dre. ¡Wow! ¿Y Dre qué dijo? Dre se entusiasmó muchísimo, casi de inmediato. Grabaron el debut de Eminem en Interscope súper rápido, en otoño del 98. Y curiosamente, en medio de todo ese torbellino, Marshall y Kim se reconciliaron y hasta se casaron. ¡Qué montaña rusa! Y a principios del 99 sale The Slim Shady LP, con My Name Is como punta de lanza.
El impacto fue sísmico, instantáneo. De repente, Eminem estaba en todos lados. Se convirtió en un pararrayos cultural. Totalmente. ¿Lo amaban o lo odiaban? Exacto. Aplausos por su técnica, por su flow, y críticas feroces por las letras violentas, satíricas. No dejaba indiferente a nadie. Se convirtió en un fenómeno cultural que polarizaba desde el minuto 1. Y no paró ahí, ¿verdad? Para nada. En el verano del 2000 llegó The Marshall Mathers LP. Si alguien tenía dudas, este disco las borró. Eminem era una de las estrellas más grandes del planeta. Vendió casi 2 millones de copias en las primeras 2 semanas. 2 millones. Es una locura de cifra. Astronómico. Pero claro, con esa fama vino un escrutinio brutal. Parecía que hasta disfrutaba provocar a otras estrellas pop en sus canciones. Tuvo broncas públicas, como un altercado con la gente de Insane Clown Posse. Sí, recuerdo eso. Y las críticas por sus letras, que si misóginas, que si homófobas, se multiplicaron. Pero en medio de toda esa locura, reunió a D12, sacaron un álbum en 2001 y se fueron de gira, como para mantener un pie en sus raíces, ¿sabes? Me entiendo. Y en medio de toda esa controversia, saca Stan, que es una canción muy diferente. Totalmente distinta. Una balada, casi, narrativa, melancólica, sobre un fan obsesivo. Y se convirtió en un éxito gigantesco. Lo llevó a una audiencia mucho más amplia. Cierto. Y aquí pasa algo fascinante. La actuación en los Grammy, con Elton John. Mucha gente lo vio como una jugada para calmar las acusaciones de homofobia. Sí, se habló mucho de eso. Pero también funcionó como un puente cultural. Mostró otra faceta de Eminem, más compleja, y preparó el terreno para lo que venía. Que fue nada menos que Hollywood, 8 Mile, en 2002, dirigida por Curtis Hanson, una versión ficcionalizada de sus inicios en Detroit. Y la verdad, sorprendió. Recibió críticas muy buenas por su actuación. Sí, no fue el típico cameo de músico, realmente actuó. Y de esa película salió Lose Yourself, un himno, uno de sus mayores éxitos sin duda, y le dio el Oscar a Mejor Canción Original. Un rapero ganando un Oscar por una canción, eso fue histórico. Un hito total. Y ese mismo año, 2002, también lanzó The Eminem Show, otro éxito brutal, 27 veces platino, con el sencillo Without Me sonando en todos lados. Imparable en ese momento. Totalmente. Aunque aquí empezaron a surgir las primeras críticas que decían que, bueno, que quizás no estaba evolucionando mucho artísticamente, como si estuviera repitiendo un poco la fórmula. Ah, la clásica crítica al éxito masivo. Después, a finales de 2004, vino Encore. Aquí sí exploró temas un poco diferentes, ¿no? Como la canción anti-Bush, Mosh. Sí, tocó temas más maduros, pero la controversia más fuerte esta vez vino de fuera del estudio. Hubo un accidente del autobús de la gira, canceló fechas y finalmente ingresó a rehabilitación. ¿Por qué exactamente? Por adicción a medicamentos para dormir. Ese fue como el aviso de que venía un periodo más oscuro. Fue el inicio de una pausa necesaria, me imagino. Definitivamente. Empezaron los rumores de retiro. Además, lanzó Curtain Call, The Hits, en 2005, lo que alimentó esos rumores, y el 2006 fue un año terrible para él a nivel personal. ¿Qué pasó? Se volvió a casar con Kim y se divorciaron otra vez en menos de 4 meses. No puede ser. Y la peor tragedia, su mejor amigo, Proof, de D12, fue asesinado a tiros en un club de Detroit. Eso fue devastador para él, un golpe durísimo. Uf, ¿qué año? Con razón se retiró del ojo público después de eso. Totalmente comprensible. Desapareció del mapa prácticamente. Se recluyó en su casa, hizo algunos trabajos de producción, pero muy discretos, casi silencio total públicamente. Una de las pocas cosas que hizo fue lanzar su canal de hip hop, Shade 45, en Sirius Satellite Radio en 2008. Este periodo muestra el costo personal tan alto que puede tener esa fama extrema. Pero el retiro no fue para siempre. A principios de 2009, anunció su regreso con Relapse. El título ya lo decía todo, ¿no? Una alusión a sus luchas con los medicamentos. Exacto. Y trajo de vuelta explícitamente a Slim Shady. No tuvo el impacto descomunal de los primeros discos, pero sí alcanzó el platino.
luego sacó una versión extendida, Relapse, Refill. Y entonces, en 2010 llegó Recovery, que originalmente iba a ser Relapse 2, ¿verdad? Pero cambió. Sí, se convirtió en algo diferente. Y este sí fue un regreso triunfal en toda regla. Debutó número 1 en Billboard. Se quedó ahí 5 semanas. El sencillo Not Afraid entró directo al número 1 del Hot 100. Mandó un mensaje claro. Seguía siendo una fuerza dominante. Y con un tono diferente, ¿no? Sí, Recovery marcó un cambio interesante. Se alejó un poco de las tácticas de Chuck de Slim Shady. Abrazó más una narrativa de supervivencia, de superar la adicción. Conectó de una manera distinta, más directa, más vulnerable quizás. Entiendo. Y ese mismo año también revivió Bad Meets Evil con Royce da 5'9". Sacaron el EP Hell, The Sequel, en 2011. Su primer trabajo juntos en más de una década. Mantuvo el ritmo. Después de ese periodo tan intenso, ¿qué siguió? Bueno, en 2013 anunció The Marshall Mathers LP2. El título ya era un guiño nostálgico a su disco más aclamado del 2000. Jugando con su propio legado. Exacto. Y funcionó. Tuvo éxitos como Berserk, la impresionante Rap God. Rap God. Técnicamente increíble esa canción. Brutal. También Survival y otro número 1 con Rihanna, The Monster. Demostró que todavía podía dominar las listas de éxitos. Parece que en esa etapa sí empezó a mirar más hacia atrás, a consolidar su lugar. Sí, en cierto modo. En 2014 celebró los 15 años de su sello, Shady Records, con el recopilatorio Shady 15. Al año siguiente participó en la banda sonora de Southpaw. Seguía presente. Y luego, en 2017, vino ese freestyle anti-Trump, que hizo mucho ruido antes de sacar Revival. Revival fue el álbum con un montón de colaboraciones, ¿no? Beyoncé, Ed Sheeran, Pink. Pero las ventas fueron bastante más bajas que antes. Y las críticas fueron muy mixtas, la verdad. ¿A pesar de los nombres? Sí, aunque Revival, la canción con Ed Sheeran, sí funcionó bien fuera de Estados Unidos, pero se sintió como un momento de cierta incertidumbre, artística o comercial, no sé. ¿Y cómo reaccionó a esas críticas mixtas? Con sorpresa. En 2018 lanzó Kamikaze sin avisar, un álbum mucho más crudo, más directo. En parte era una respuesta directa a las críticas de Revival. Les contestó con música. Básicamente, incluía colaboraciones con Joyner Lucas, Royce da 5'9" y el tema Venom para la película. Y repitió la jugada del lanzamiento sorpresa en 2020 con Music to be Murdered by. Otra vez sin aviso. Exacto. De nuevo con producción de Dre, colaboraciones de alto nivel, Q-Tip, Anderson .Paak, Juice WRLD, que en paz descanse, y de nuevo debutó número 1. Lo relanzó con una versión extendida, Side B, a finales de ese año. Esta estrategia de lanzamiento sorpresa parece que le funcionó bien para mantenerse relevante, ¿no? Sin duda, muestra una capacidad de adaptación interesante. Aunque el panorama cambie o la crítica no esté de su lado, encuentra la manera de mantener su poder comercial y seguir en la conversación. Y sigue demostrando esa habilidad técnica impresionante, ¿eh? Esos flows rapidísimos, los juegos de palabras multisilábicos complejos. Que es dificilísimo. Requiere una destreza bárbara, encajar rimas complejas a través de varias sílabas. Muchos letristas lo admiran por eso. Y no ha parado. En 2021 lo oímos en Last One Standing para Venom 2. Y ese mismo año hizo algo totalmente inesperado. Abrió un restaurante en Detroit. Sí, Mom's Spaghetti. Exacto. Sacado de la letra de Lose Yourself. Increíble. Un guiño a su propia mitología. Muy curioso. Luego, en 2022, estuvo en ese show de medio tiempo del Super Bowl que fue histórico. Con Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar. Un momento de consagración cultural total. Después lanzó The King and I con CeeLo Green para la película de Elvis y From the D to the LBC con Snoop Dogg. Canciones que formaron parte de Curtain Call 2, otro recopilatorio de éxitos que sacó ese mismo 2022, cubriendo su etapa más reciente. Y así llegamos a 2024 con The Death of Slim Shady, Coup de Grace. Vaya título. Un título potente, ¿sí? Y un concepto interesante. La idea es Marshall Mathers enfrentándose a su alter ego, Slim Shady, incluso siendo secuestrado por él. Una lucha interna hecha álbum. Suena intenso. Lo es. De nuevo con producción de Dre.
también DJ Premier, y colaboraciones con gente actual como Big Sean, Jay-Z. Sigue experimentando. Viendo toda la trayectoria, ¿qué destacarías? Pues mira, una resiliencia asombrosa. Ha superado adicciones, tragedias personales terribles como la muerte de Proof. Ha evolucionado como artista, a veces con críticas, pero siempre en movimiento. Ha mantenido un éxito comercial durante décadas que es casi inédito en el hip hop. Es verdad. Y esa relación tan compleja con Slim Shady, junto a la influencia constante y vital de Dr. Dre, son los hilos conductores. Y algo muy notable es la lealtad de su base de fans. Ellos han asegurado que casi cada álbum sea platino y llega a lo más alto, incluso cuando la crítica no lo apoyaba tanto como pasó con Relapse o Revival. Entonces, resumiendo este viaje tan denso, tan fascinante, hemos seguido la línea desde las batallas de rap en Detroit hasta ser un ícono global. Un camino marcado por una fama casi inimaginable, controversia constante, la lucha contra sus propios demonios y esa capacidad increíble para cambiar y adaptarse. Y para dejar una idea final, volvamos a ese último álbum, The Death of Slim Shady. El concepto de matar a su alter ego es muy fuerte. ¿Qué significa para un artista tan identificado con una persona específica y a menudo tan polémica, confrontar y, bueno, al menos conceptualmente, eliminar esa faceta de sí mismo ya tan avanzado en su carrera? Es una buena pregunta. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre el creador, su obra más icónica, y la identidad que proyecta? Es una reflexión interesante sobre cómo podría redefinirse a sí mismo y su música de aquí en adelante.